El FBI es la agencia de orden público más sofisticada del mundo y persigue a los delincuentes más peligrosos. En California, cuando una niña desaparece, vemos a Sandra Cantu que pasa caminando por el parque de caravanas cuando algo le llama la atención. la agencia se pone en acción. Había depravados sexuales que vivían en el parque y también otras personas raras que vivían ahí. ¿Qué probabilidades hay de que Sandra aún esté viva? FBI en el siglo XXI. Inocencia robada. 27 de marzo del 2009. En el pueblo obrero de Tracy, en California, Sandra Cantu, de 8 años, regresa a su casa de la escuela. Por las tardes, esta alumna de segundo año sale a golpear las puertas en busca de algún amigo con quien jugar en el parque de caravanas donde vive. Bueno, aquí solo viven unas 100 personas, así que es una comunidad muy pequeña. Todos los habitantes se conocían y todos confiaban en los demás. Las horas pasan y Sandra no regresa a su casa para la cena. Su madre, María, está preocupada. Comienza a llamar a los amigos de su hija. Hola, Catherine. Habla María. ¿Has visto a Sandra? Hace horas que vieron a Sandra por última vez. Ok. María siempre les decía a los niños que no salieran del parque de caravanas y ellos no salían. Así que cuando fue a buscarla... ¡Sandra! ¡Sandra! Y no la encontró. ¡Sandra! Supo que algo andaba mal. Poco antes de las 8 de la noche, María llama al departamento de policía de Tracy. Llamada real a emergencias. Well, I have a missing daughter. Okay, how old is she? She's 8. When's the last time you saw her? Oh, it was about 3. She told me she was going over to this one girl to play, and she hasn't been home. And I went looking all over. Hay un 72% de probabilidades de encontrar a un niño perdido dentro de las primeras horas. Luego, con cada hora que pasa, hay cada vez menos. Son estadísticas. La nueva jefa de policía de Tracy, Janet Thiessen, no puede dejar de pensar en eso. A pesar de que hace menos de 2 meses que está en el departamento de policía de Tracy, tiene mucha experiencia y teme por la vida de Sandra. Según las estadísticas, si un niño es secuestrado, se trate de una persona conocida o no, y ese niño es asesinado, lo más probable es que pase dentro de las primeras 3 horas del secuestro. La policía obtiene una descripción detallada de Sandra y de la ropa que tenía en ese momento. Les dicen que Sandra vive con su madre, sus abuelos y 3 hermanos mayores. Todos estaban en la casa esa tarde, pero nadie la vio jugar afuera. Solo hay un testigo. Una cámara de vigilancia que el abuelo de la niña instaló fuera de la casa de la familia para evitar robos. La cámara registró los movimientos de Sandra a las 4 de la tarde, justo antes de que desapareciera. Sandra llevaba puesta una camiseta rosada y unas mallas negras. La última vez que se la había visto estaba en el parque de caravanas. Eso fue importante para nosotros, nos ayudó a reducir el periodo de tiempo. Han pasado horas desde la desaparición de Sandra, pero no hay rastros de la pequeña. Es lo peor que se pueden imaginar. Sentía algo horrible en el pecho porque sabía que algo estaba mal y yo no sabía qué era. La jefa Thiessen tiene 2 hijos y comprende la creciente ansiedad de la familia. Es una situación que nos destroza el corazón, pero tenemos un trabajo que hacer, tenemos que seguir adelante, pero todos somos humanos y no podemos dejar de pensar si este caso es uno de esos casos que salen mal.
A medida que amanece, muchos voluntarios comienzan a recorrer el vecindario en busca de Sandra. No hay sospechosos y nadie ha visto ningún vehículo. La policía de Tracy no sabe cómo seguir. Emiten un boletín urgente sobre la niña desaparecida, el cual alerta a la unidad de despliegue rápido del FBI encargada del secuestro de menores. Compuesta por los mejores expertos en secuestro de menores del mundo, esta unidad puede movilizarse hasta cualquier parte de los Estados Unidos en solo 4 horas. El líder del equipo, el agente especial Joseph Bryan y sus colegas se dirigen a Tracy en cuanto reciben la llamada de alerta. Cuando respondimos a la llamada del departamento de policía de Tracy, nos preguntamos qué probabilidades hay de que Sandra aún esté viva. Según las estadísticas, el 97% de los niños secuestrados ya han sido asesinados a esa altura. Pero nuestro trabajo, tanto del FBI como de la policía, era concentrarnos en el 3% restante porque era posible que aún estuviera viva. Por primera vez en su carrera de 15 años, el agente especial Bryan puede ver bien de cerca la importancia de lo que está en juego, gracias al video que registró los últimos momentos de Sandra. Ver a la víctima es algo que como agentes del FBI no podemos hacer con mucha frecuencia, y eso me afectó mucho emocionalmente. El caso conmueve de manera particular al agente especial Todd Davis. Yo tengo 3 hijas, así que me afecta mucho cuando desaparece un niño. Me concentro tanto en eso que me olvido de comer. Cuando voy a casa tampoco puedo dormir. Es algo que no me puedo quitar de la cabeza. La prioridad del FBI es interrogar a todos los habitantes del vecindario. Pero se dan cuenta rápidamente de que la popularidad de Sandra convierte a todos en sospechosos. ¿Y cómo estuvo tu día? Bien. Hablaba con todo el mundo. Siempre preguntaba si podía ayudar a arreglar el jardín o a cocinar. Le gustaba cocinar. Sandra era muy cariñosa. Su personalidad te robaba el corazón y ella tenía una sonrisa hermosa. Siempre estaba sonriendo. Al igual que la mayoría de los niños del lugar, a Sandra le permitían andar por el parque libremente y todo el mundo le abría las puertas a esa pequeña encantadora que siempre sonreía. Sandra iba a casi todas las caravanas y conocía a casi todo el mundo. Así que eso nos dificultó un poco el trabajo, porque todas las casas tenían que ser investigadas. Se colocan puestos de control alrededor del área y se revisan todos los vehículos. Los investigadores no tienen ninguna pista sólida hasta que reciben un dato de una vecina preocupada, la madre de la mejor amiga de Sandra. Esta vecina le envía un mensaje de texto a la madre de Sandra para decirle que le robaron una maleta de la entrada de su casa casi a la misma hora en la que desapareció la pequeña. Este incidente podría no estar relacionado con su desaparición, pero a los investigadores les preocupa. El vecindario limita con la autopista 205, la cual conecta el área de la bahía con el pueblo de Tracy. Habría sido muy fácil para cualquiera entrar en el área, manejar unas calles, ver a la pequeña y llevársela. Si el secuestrador hubiera sido un extraño, en ese tipo de escenario, no podríamos haber conseguido ninguna información. El FBI se pregunta quién puede ser el secuestrador de Sandra. La unidad de análisis del comportamiento nos dijo que principalmente debíamos buscar a hombres que conocieran a Sandra y que vivieran en el parque de caravanas. Así que empezamos a investigar a las personas que habían tenido contacto con ella en los últimos años, en especial hombres adultos. Pero hasta ese momento, el perfil es hipotético y solo está basado en estadísticas. En este caso no había escena del crimen. Y sin escena del crimen, no había suficiente información que pudiéramos usar para crear un perfil sobre lo que podía haber pasado. Pero los agentes del FBI saben que hay otra cosa que es muy posible: que el secuestrador de Sandra la conozca y sea alguien cercano. Uno nunca sabe qué secretos pueden esconder todas las personas que uno considera amigas. El detective de la policía de Tracy, Tim Bauer, está en el equipo de investigación. Ya ha estado en este vecindario por otros casos y reconoce a la familia de Sandra. Al igual que todos los demás, no podrá descansar hasta encontrar a la niña. Este es el tipo de caso en el que uno no puede dejar de pensar, ni siquiera cuando se va del trabajo. Y uno querría estar buscando al niño perdido las 24 horas del día. El FBI trabaja en conjunto con el Departamento de Policía de Tracy para armar rápidamente un centro de operaciones de emergencia. Usamos unos 65 agentes del FBI
y unos 26 detectives del departamento. Teníamos un grupo de personas que analizaban las pistas a medida que ingresaban por 3 computadoras distintas. Cada segundo cuenta. Y los investigadores quieren que la mayor cantidad posible de personas se enteren del caso. Todo era un caos. Hablamos con los medios para que todos vieran su fotografía y así las personas la reconocieran, si es que la veían. Queríamos a nuestra pequeña en casa. No se escatiman recursos. Los investigadores disponen de helicópteros con imágenes térmicas, equipos de buceo, perros sabuesos y voluntarios que patrullan el área a pie. Fue una de las 2 búsquedas de personas perdidas más grandes que se hicieron en California. Había entre 200 y 250 personas buscando a Sandra. Muchos oficiales de policía nos decían que era como si estuvieran buscando a su propia hija. Sandra se convirtió en la hija de Tracy. Las esperanzas de todos empiezan a desvanecerse cuando un equipo de búsqueda encuentra en el basural del pueblo una camiseta rosada igual a la que tenía Sandra. Los investigadores le comunican a la familia su descubrimiento. Luego de hablar otra vez con la familia, descubrimos que no era de la misma talla. Todos sentimos un gran alivio porque, para la investigación, seguíamos asumiendo que Sandra seguía con vida. Los investigadores saben que si Sandra aún está con vida, no tienen mucho tiempo. Repasan las últimas imágenes de la niña en busca de la más mínima pista. Parece que está caminando hacia su casa, pero de repente gira la cabeza hacia la derecha y camina en otra dirección. Creo que miré las imágenes unas 40 o 50 veces para intentar descubrir qué podría haberle llamado la atención. En la filmación no se ve nada más, hasta que pasa un vecino en auto 8 minutos después. Los investigadores interrogan a los residentes del vecindario que tengan algún antecedente criminal. Quiero hacerles una pregunta. La lista de los posibles sospechosos es muy extensa. Domingo. Había depravados que vivían en el parque. Personas en libertad condicional, en libertad bajo palabra, y también otras personas raras que vivían ahí. En estas situaciones en particular, intentamos recordar que si bien estamos buscando delincuentes sexuales, según las estadísticas, solo el 2% está registrado como tal. Esto no significa que no sean delincuentes, sino que no los hemos capturado la primera vez y por lo tanto no tienen antecedentes de arresto. La policía quiere hablar con un hombre que hace 2 años se acercó a Sandra en la piscina del vecindario. En la piscina, este hombre le había quitado el cabello del rostro a Sandra y la había besado en la boca. Eso nos preocupó. El hombre admite haberla besado, pero les dice a los investigadores que solo fue un gesto de cariño inofensivo. No tiene antecedentes criminales, pero hace una confesión inquietante. Nos dijo que tenía fantasías sexuales con niñas pequeñas y sus fantasías se concentraban en niñas de entre 9 y 10 años, así que eso lo convirtió en sospechoso. Pero este hombre no es el único sospechoso del lugar. En la tarde en que Sandra desapareció, el encargado del parque se encontró con el conductor de un camión de helados desconocido, que hablaba con los niños cerca de la casa de Sandra. Hola, ¿qué tenemos aquí? Hola, ¿me da uno de chocolate? Claro que sí. Había un heladero que no solía ir a esa zona en particular. Qué hermosa niña eres. Y eso le resultó sospechoso a algunos vecinos del pueblo. ¿Qué te dijimos de venir al parque? Así que fue otra pista que tuvimos que seguir. ¿Acaso Sandra cayó en las manos del atacante por ser tan confiada? Sandra era una niña muy cariñosa. Pensamos que estos hombres podrían haberse aprovechado de su personalidad amigable para cumplir sus propios fines. Cae la noche y todavía no hay ninguna pista sólida. El pueblo de Tracy se reúne para una vigilia a la luz de las velas. La comunidad demostró mucho amor y apoyo. Dejaron muchos animales de peluche. Cientos y cientos de animales de peluche en memoria de Sandra. Los investigadores también van a brindar su apoyo y a buscar sospechosos. La pacífica ceremonia se interrumpe cuando una mujer se acerca desesperada a los agentes del FBI. ¡Encontré
encontré algo. Gritaba, encontré algo. Dice Cantu. Así que yo, otros agentes y uno de los oficiales de policía la seguimos. Estaba muy alterada, no dejaba de gritar todo el tiempo. Cuando llegamos a la parte en la que están las casillas de correo del complejo, apuntó a un lugar y nos dijo, está ahí. Está ahí. Lo vi aquí en la hierba. Los investigadores recogen la nota, que tiene un mensaje escalofriante. La nota decía, Cantu está en una maleta robada en el agua entre Bachet y Whitehall. Firma testigo. A Thomas Testa, fiscal auxiliar de distrito del condado de San Joaquín, la nota le parece sospechosa. Lo más interesante de esta nota era que parecía que las palabras estaban mal escritas a propósito. Por ejemplo, una palabra simple como en. Un experto del FBI vio la nota y en su opinión el autor trataba de camuflar su escritura, su forma de escribir. ¿La nota es verdadera o alguien está intentando despistar a la policía? Los investigadores no pueden correr riesgos. Al amanecer, los agentes ordenan una búsqueda inmediata en los estanques que están cerca de la dirección escrita, a unos 3,5 kilómetros del parque. La intersección limita con un río y una granja de lácteos, y hay varios estanques donde se escurren los desechos del ganado. Los investigadores no saben bien dónde buscar. En los estanques era muy difícil buscar por las aguas residuales que desembocaban ahí y que venían de la granja. Era imposible que los buzos encontraran algo. Los investigadores no saben con certeza si el cuerpo de Sandra está en el estanque. Tienen muchas preguntas y acuden a quien encontró el mensaje para pedirle ayuda. Melissa Huckabee, de 28 años, es la misma vecina que denunció una maleta robada de su entrada el mismo día en que desapareció Sandra. Melissa, amiga de la familia, es una madre soltera que cría a su hija de 5 años en la casa de sus abuelos. Su hija es la mejor amiga de Sandra. Su hija jugaba con Sandra y su familia siempre iba a la iglesia. Su abuelo era el pastor de la iglesia que había a la vuelta de la esquina. Este versículo de la Biblia. Y ella enseñaba ahí. Así que como familia nos sentíamos seguros con ella cerca. Pero a los agentes les resulta sospechosa la intervención de Melissa y buscan más en profundidad. A pesar de que no tenía el perfil de las personas buscadas en este tipo de casos, el hecho de que se hubiera metido en la investigación y el hecho de que su historia no fuera creíble nos llamó la atención. Melissa tiene una coartada parcial. En el momento en que Sandra desapareció, estaba sola en la iglesia de su abuelo, decorando el salón de las clases dominicales. Los registros telefónicos demuestran que llamó desde ahí al encargado del parque, cerca de la hora en que desapareció Sandra. Pero aún así, los agentes revisan el automóvil de Melissa. Encontramos una nota autoadhesiva azul y cuando la tomamos y la miramos más de cerca, descubrimos que tenía escritos algunos garabatos. Cuando examinan la nota con más detenimiento, descubren algo sospechoso. El equipo de pruebas pudo aislar las palabras que estaban tapadas y ajustar el color, el contraste y la sombra. Debajo de los garabatos había 3 palabras: Pachetti, Whitehall y agua. La dirección es la misma que aparece en la nota que Melissa supuestamente encontró. ¿Acaso ella es la autora del mensaje siniestro? En la desordenada habitación de Melissa, los agentes encuentran un anotador escondido debajo de la mesa de noche. Tiene el mismo tipo de papel que el de la nota y le falta una hoja. También había algunas cosas escritas que expusimos a una fuente de luz alterna y nuestro equipo de pruebas pudo distinguir algunas letras que coincidían exactamente con letras de la nota anónima. Los investigadores ahora están seguros de que Melissa escribió la misteriosa nota. ¿Pero por qué? ¿Acaso solo intentaba llamar la atención y tener sus 15 minutos de fama? ¿O era otra situación? ¿Esta persona intentaba descubrir qué sabía la policía y cuán cerca estaba de atraparla? A pesar de los interrogantes que la rodean, Melissa coopera con la policía
y les ofrece valiosa información sobre otro vecino sospechoso. Sí, el hombre de ahí es muy extraño. De vez en cuando, Sandra iba a la casa de este hombre a jugar o a conversar. Y este hombre había participado en otro alarmante incidente con otra niña del parque. Habían drogado a una niña de 7 años y él había ayudado a la madre de la niña a llevarla al hospital. Pero cuando la policía llegó, él se fue de repente. Esa fue una indicación de que quizá estaba escondiendo algo. Un grupo de perros sabuesos revisan el vehículo del hombre y parece que encuentran un cadáver. Pero el equipo de pruebas no halla rastros de restos humanos. Mientras tanto, algunos vecinos se acercan con más información inquietante. La policía se sorprende cuando un padrastro y su hijastro, que comparten una caravana, les dan fotos de Sandra que tenían en sus celulares. Tenía los pantalones desabrochados y estaba sentada en las piernas de alguien. Que hayan admitido que ella iba a su habitación con frecuencia nos preocupó bastante. Cuando revisan su casa, encuentran imágenes cuestionables de niños en la computadora y animales de peluches que utilizaban para masturbarse. Pero ninguno de los hombres tiene antecedentes criminales por abuso de menores. Ya ha pasado una semana desde la desaparición de Sandra, y este vecindario que parecía tan idílico se ha convertido en la tierra del terror. Los agentes del FBI y el Departamento de Policía de Tracy trabajan contra reloj para seguir pistas. Con cada hora que pasaba, sentíamos más estrés y más tensión. Tenía que ordenarles a todos que volvieran a casa. Los investigadores necesitan reducir la lista para poder encontrar a un sospechoso. Deciden utilizar un detector de mentiras. Comienzan con el hombre que besó a Sandra en la piscina y pasa la prueba. Su coartada también es creíble y no se lo acusa. El vecino sospechoso también pasa la prueba, pero no tiene una buena coartada para ese lapso de tiempo. El padrastro y el hijastro, a quienes les encontraron fotografías de niños, también hacen la prueba. Y los resultados son preocupantes. Ninguno de estos individuos pasó la prueba del detector de mentiras cuando les preguntamos si tenían algo que ver con su desaparición. Pero mientras las autoridades comienzan a seguir sus pistas, hacen un descubrimiento trágico. La maleta finalmente aparece. Ya han pasado 11 días desde que Sandra Cantu, de 8 años, desapareció de su casa en Tracy, California. A 3,5 kilómetros de allí, los empleados de una granja de lácteos ven una maleta que flota en el agua. Llaman al sheriff, quien acude a la escena con el Departamento de Policía de Tracy y el FBI. Si estaba ahí, queríamos saberlo, pero al mismo tiempo no queríamos abrirla en la escena, porque queríamos proteger la integridad de lo que hubiera adentro. Cabellos, fibras y demás pruebas que pudieran llevarnos a la persona que lo había hecho, si es que Sandra realmente estaba en la maleta. La maleta no tiene ninguna marca que la identifique, pero las cremalleras están amarradas con una cuerda blanca delgada. El equipo de pruebas se mete en las aguas residuales, toma la valija y la coloca en una bolsa para cadáveres. Lo primero que nos llamó la atención fue el peso de la maleta. Era obvio que había algo dentro de ella. Cuando empezamos a quitar la bolsa para cadáveres, podíamos sentir el olor de la muerte. Los investigadores le entregan la bolsa al médico forense del condado de San Joaquín. El especialista corta cuidadosamente la cuerda blanca que sujeta las cremalleras y abre la maleta. Adentro hay una niña en posición fetal. Los registros dentales y su vestimenta confirman lo que los investigadores no quieren oír. Es Sandra Cantu. Fue un golpe para todos. Hasta ese momento creíamos que aún estaba viva. Tenemos que encontrarla, aún está viva, podemos encontrarla, hay que encontrarla. Pero ahora ya no. Sandra está vestida con la misma ropa que tenía cuando desapareció. Los informes toxicológicos revelan que la drogaron con benzodiazepina, un poderoso sedante. Su cuerpo no tiene heridas evidentes
Ni rasguños, ni moretones, ni cortes, excepto una pequeña herida en el interior del labio inferior. El investigador determina que la sedaron y luego la ahogaron antes de arrojarla al estanque. Pero hay algo más. El doctor determinó que abusaron de ella sexualmente y, al principio, estaba confundido por el ángulo en que se había cometido el abuso y determinamos que lo había hecho con un objeto extraño. Luego de abusar de ella, el asesino de Sandra volvió a vestirla. Lo que esto sugería era que era una persona que conocía a Sandra y quizás sintió remordimiento y quiso que se viera presentable. El agente especial Marcus Knudson se queda junto al cuerpo de Sandra mientras le toman radiografías y la llevan a la morgue. Knudson tiene una hija y no puede soportar la idea de que Sandra se quede otra vez sola en la oscuridad. Duele mucho, porque era una niña pequeña. Tenía toda la vida por delante. ¿Por qué? ¿Por qué quitarle la vida a una niña? El caso se ha convertido oficialmente en una investigación por asesinato. Pero antes de que las autoridades comiencen, la jefa Thyssen tiene que cumplir con la tarea de informárselo a la familia de Sandra. Es muy duro ver que le ha pasado algo así a un niño. Nunca es fácil decirle a alguien que su hijo murió. La familia de Sandra no está preparada para oír esta noticia. Cuando vinieron a decirnos que habían encontrado a Sandra, nos salieron los gritos más primitivos que puedan imaginarse. Llorábamos y no lo creíamos. Y no queríamos que fuera cierto. Sandra era todo en el mundo para mí. Era mi hermosa hija. Una vez que les di el mensaje, necesité unos minutos para estar sola. Me había afectado tanto que yo tuve que tomarme unos minutos y estoy segura de que se me cayeron algunas lágrimas. Pero luego respiré profundo y volví a mi trabajo. Teníamos que encontrar a un asesino. Las autoridades saben que el asesino está suelto y puede volver a actuar. Y la mensajera de la nota, Melissa Huckabee, se convierte en la principal sospechosa. Cuando encontramos el cuerpo en el lugar que indicaba la nota y vimos que el tipo de maleta era igual al que supuestamente habían robado de la casa de Melissa ese día, todas las sospechas apuntaron hacia ella. Los investigadores quieren someter a Melissa al detector de mentiras, pero no pueden. Melissa está en el hospital porque intentó suicidarse tragando hojas de rasurar. Los agentes no saben qué pensar de este comportamiento tan errático, pero están seguros de que algo pasa. Que se hubiera tragado las hojas de rasurar, lo de la nota. No sabía si era culpable o si quería llamar la atención, pero quería que alguien fuera a hablar con ella sobre Sandra Cantu por todo lo que había hecho. Los investigadores comienzan a recolectar pruebas en contra de Melissa Huckabee. Interrogan a su familia y descubren que Melissa tiene un lado oscuro. 3 meses atrás, no admitió su culpabilidad cuando se la acusó de un robo menor en una tienda. 2 años antes de eso, en su antigua casa en La Palma, California, hubo 2 misteriosos incendios intencionales. A pesar de que era sospechosa, no se le presentaron cargos. Melissa era mentalmente inestable y se automedicaba. Era bipolar, depresiva y muy ansiosa. Dependía de las drogas para enfrentar a sus problemas emocionales y muchas veces tenía sobredosis de medicamentos. Apenas 3 meses antes de que Sandra desapareciera, un padre del complejo acusó a Huckabee de llevarse a su hija al parque de juegos sin su permiso. Cuando Melissa la llevó a su casa, Cariño, tengo un jugo especial para ti. la niña tenía un comportamiento extraño. Bébelo todo. Le costaba hablar bien. No te preocupes por el olor, es delicioso. No podía controlar sus músculos porque se adormecían y estaba como somnolienta. La madre de la niña y su novio
la llevaron al hospital. Los análisis revelaron que tenía benzodiazepina en el torrente sanguíneo. Melissa negó haber herido a la niña y no se le presentaron cargos en ese momento. Los agentes esperan que esta vez Melissa no tenga tanta suerte. Y afortunadamente aparece un exmiembro de la Marina que la vio en el lugar donde encontraron el cuerpo. Encontramos un testigo que vivía en Whitehall Road y que esa noche iba a comer a un restaurante con su esposa. Vio un vehículo, una camioneta pequeña estacionada en dirección al oeste, en el lado norte de la carretera con una de las puertas abiertas. La pareja se detuvo para ver qué pasaba y luego Melissa salió de la cuneta. La vieron venir desde el estanque. Conversaron con ella y pudieron decir la hora exacta en que pasó basándose en la hora en la que cenaron esa noche. La describieron tal cual es, al igual que su vehículo. La franja horaria coincide, pero no hay más que pruebas circunstanciales, y los investigadores necesitan pruebas físicas irrefutables. Obtienen una orden para registrar la iglesia del abuelo de Melissa. Hicimos una búsqueda en la iglesia para tratar de encontrar alguna cuerda que coincidiera con la descripción de la que habíamos encontrado en la maleta y encontramos una persiana en el aula que Melissa utilizaba los domingos. La habían cortado y vuelto a amarrar. Los investigadores también buscan el objeto que Melissa supuestamente utilizó para abusar sexualmente de Sandra. Recorrimos de lado a lado la iglesia con una fuente de luz alterna para buscar fluidos corporales y sangre. En la cocina encuentran un rodillo de amasar doblado. El rodillo de amasar tenía una mancha roja en un extremo. Así que lo tomaron con guantes, desde luego, lo pusieron en una bolsa e intentaron encontrar huellas digitales en la mancha. Ahora, los agentes deben esperar los resultados del laboratorio para poder proseguir. Quieren que el caso tenga evidencias firmes antes de arrestar a Melissa Huckabee, pero no se podrán dar ese lujo. 5 días después de haber entrado en el hospital, a Melissa le dan el alta. Su hija y sus abuelos se han ido de la ciudad y su casa está vacía. La policía interviene el teléfono de Melissa. Al día siguiente, escuchan un llamado telefónico que los sorprende por completo. Le pidió a la hermana de Sandra que fuera a jugar con su hija. Hola, María. Me gustaría saber si tu hija puede venir a jugar con la mía. La preocupación del departamento de policía de Tracy y del FBI era que Melissa Huckabee le estuviera pidiendo a esta niña que fuera a su casa para poder matarla, como lo había hecho con Sandra. ...10 de abril del 2009. 2 días después de haber recibido el alta del hospital, la sospechosa de asesinato Melissa Huckabee invita a la hermana mayor de la víctima a jugar a su casa. Pero el FBI y la policía de Tracy, California, temen que tenga planes más siniestros. Iba a hacerlo de nuevo. Intentaba hacerlo otra vez porque a esa altura creía que había logrado quedar impune. Sin saber que Melissa es sospechosa de haber matado a su hija, la familia de Sandra está a punto de enviar a su hermana a jugar a su casa. Mi jefe me dijo, ve ahora mismo, ve lo más rápido que puedas. Antes de llegar, recuerda apagar las luces. Entra y hazle creer que todo está bien, llama a la puerta y asegúrate de que no hay otro niño ahí dentro. El detective Bauer corre a la casa de Melissa, pero teme lo peor. Llegamos a la casa, golpeamos la puerta y Melissa la abrió. Ahí estaba la hija de un vecino y la unidad de vigilancia pensó que quizá fuera la hermana mayor de Sandra, pero por suerte no lo era. Fingiendo que no pasa nada extraño, el detective convence a Melissa de ir a la estación de policía para hacer una declaración formal. La verdad es que parecía el juego del gato y el ratón. Al principio le dejamos creer que estaba ganando, pero sabíamos que nuestro objetivo final era obtener su confesión y también queríamos que supiera que teníamos pruebas para demostrar que era la única responsable de la muerte y el abuso sexual de Sandra. En la sala de interrogatorios, el detective Bauer le muestra pruebas de que falsificó la nota sobre la maleta. Tomamos una nota adhesiva azul común de 7 centímetros, la ampliamos en un papel de gráfica del tamaño de esta pared y descubrimos las 3 palabras: Bachetti, Whitehall y agua. Y la persona que había escrito la nota tenía que ser la única persona que sabía dónde estaba Sandra. Melissa niega todo. Luego de 5 horas,
el detective Bauer le muestra pruebas que dejan sus mentiras al descubierto. Between 5:30 and 5:40, two people saw your car stopped on Whitehall Road. They saw you come from out of the bushes on Whitehall Road, and someone asked you what? When I was okay, and I said I was going to the bathroom. Mm-hmm. What were you doing, Melissa? It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Killer. Melissa sostiene que la muerte de Sandra fue un accidente horrible y que pasó mientras jugaba al escondite con su propia hija. Asegura que se distrajo y se olvidó de que Sandra estaba en la maleta. Se dirigió al aula donde daba clase los domingos en la iglesia y comenzó a trabajar. I went to church. I was there. And when I came outside, I looked at my suitcase. I went to take it out and it was heavy. And she was in there. And she wasn't breathing or anything. What did she look like? She looked pale. I thought that I killed her. Huh? I thought that she was dead. And I panicked. So what happened? I tried to wake her up and she wouldn't wake up. Melissa sostiene que intentó realizarle resucitación cardiopulmonar, pero que no funcionó. Volvió a encerrar a la niña en la maleta y decidió esconder el cuerpo en el estanque. And I killed her. I didn't want anybody to think that I had killed her. And I didn't know what else to do. Melissa niega haber abusado sexualmente de la pequeña, pero su confesión parcial es suficiente para que el departamento de policía de Tracy la arreste por el homicidio de Sandra Cantu. Los investigadores le cuentan las sorprendentes noticias a la familia de Sandra. Nos sentimos traicionados al enterarnos que la madre de la amiga de Sandra había hecho esto. Los análisis forenses realizados en las pruebas encontradas en la casa de Huckabee y en la iglesia confirman lo que los investigadores ya saben, que la muerte de Sandra no fue un accidente. Los informes revelan que el rodillo de amasar de metal hallado en la cocina de la iglesia tiene rastros del ADN de la niña. Sandra jamás había estado en esa iglesia, así que su ADN no tenía por qué estar ahí. Era una prueba muy contundente. Comparan la cuerda de la persiana de la iglesia con la cuerda de la maleta. El laboratorio nos envió un informe que indicaba que la cuerda era del mismo tamaño, color, dimensión y material que la cuerda encontrada en la maleta. Un análisis de la computadora de Melissa sugiere que el asesinato de Sandra Cantu fue premeditado. Encontramos un artículo en el que se detallaba la muerte de un niño. Ese niño había sido asesinado por su abuelo, quien lo había encerrado en una maleta que luego lanzó al río. Teniendo en cuenta las pruebas de esta investigación, parecía premeditado. Fue una lamentable oportunidad que se le presentó y ella la aprovechó. Las pruebas forenses son la pieza final del rompecabezas. Las autoridades las utilizan para armar una línea de tiempo de lo que le sucedió a Sandra, comenzando por la filmación de la cámara de vigilancia. A las 4 de la tarde, Sandra desapareció de la pantalla en dirección a la casa de Melissa. Sandra, ven aquí conmigo. Hola. Ven aquí, vamos. ¿Quieres ayudarme a decorar la iglesia? Claro. Ok, vamos, súbete. 8 minutos después, pasa el auto de Melissa. Luego de llevar a Sandra a la iglesia, Melissa le dio algo de beber con benzodiazepina. Ya casi está listo. Gracias. Aquí tienes. Vamos, bébelo todo.
Cuando la niña ya estaba inconsciente, Melissa hizo otra jugada. Alrededor de las 5 de la tarde, según muestran los registros telefónicos, llamó desde la iglesia de su abuelo al encargado del parque para denunciar el robo de su maleta. Hola, habla Melissa Huckabee. Sí, la dejé en la entrada de mi casa y cuando volví ya no estaba. Empezó a pensar que necesitaba cubrir sus rastros. Se aseguró de denunciar como robada la maleta que tenía el cuerpo de Sandra, porque en el caso de que la encontraran, ella podría decir, alguien la robó y puso el cuerpo ahí adentro. Luego, un poco antes de las 6 de la tarde, el testigo ocular vio a Melissa cerca del estanque. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Sandra Cantu estaba muerta, e incluso antes de que su madre llamara a emergencias. El 10 de mayo del 2010, cercada por innumerables pruebas en su contra, Melissa Huckabee acepta un acuerdo y admite su culpabilidad por el secuestro y el asesinato de Sandra Cantu. Todos los demás cargos son retirados, incluso los que recibió por haberla drogado y violado. Creo que eso demostró la fuerza de este caso y habla en favor de los detectives y del FBI. Es evidente que se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Es muy posible que hubiera recibido la pena de muerte si el caso hubiera ido a juicio. Melissa está cumpliendo prisión perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Cuando le preguntan por qué mató a Sandra, Huckabee no tiene respuesta. Jamás me dijo por qué lo hizo. Aún hoy en día me dice, no sé por qué lo hice. Ella sabe por qué lo hizo, pero no se lo dice a nadie. No nos importa. No me importa saberlo. Porque solo una persona enferma podría hacerle algo así a un niño. Para nosotros, Melissa es un monstruo. Un monstruo. Las asesinas de menores son muy poco comunes, ya que menos del 10% de los asesinatos se atribuyen a mujeres. Si una mujer que comete un delito abusa sexualmente de algún modo de la víctima, entonces puede haber algún factor emocional que entre en juego, que podría ser resentimiento, furia, venganza o algún otro estado emocional negativo. Una de las teorías de las autoridades es que Melissa Huckabee mató a Sandra porque estaba celosa de que le robara el afecto de su propia hija, o simplemente porque necesitaba llamar la atención. Ella creó la emergencia. Ella sería la que resolvería la emergencia. Ella sería la heroína. Ella recibiría toda la atención. Sería la estrella. Aparecería en programas de televisión. Oprah la invitaría a su programa. Así que está la teoría de que todo esto fue para llamar la atención. Sandra Cantu puede haber desaparecido de las cámaras, pero jamás desaparecerá de los corazones de quienes atraparon a su asesina. Nuestro equipo aún está muy dolido por la muerte de Sandra. Siempre hay alguien en la comunidad que uno cree que es buena persona, muy respetada, y termina siendo como Melissa Huckabee. Sí, es muy duro. Es duro porque podría ser cualquiera. ¿Quién sabe quién será la próxima Melissa Huckabee?